nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal con María Ángel Delgado. Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el psicólogo Carlos Chávez desde Colombia, quien es psicólogo egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Además tiene 40 años de experiencia aplicando psicología clínica y educativa. También tiene experiencia como en la resolución de conflictos y formación de formadores en métodos alternos de solución de conflictos por más de 23 años. Actualmente es docente universitario, además de ejercer como psicoterapeuta individual de pareja y de familia, asesor en todos los temas relacionados con la resolución de conflictos, desarrollo humano y crecimiento personal, laboral, familiar en Colombia y en otros países de América Latina. Está ahorita realizando un trabajo de investigación relacionado con la depresión, soledad y felicidad humana. Y es de eso lo que vamos a hablar, así que esos eslabones que hay desde la soledad, pasas por la depresión y se termina o no en la felicidad. Esto lo vamos a descubrir con esta gran entrevista con el psicólogo Carlos Chávez. ¿Será que de uno depende llegar a esa felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Así que quédense allí porque ya comenzamos con Carlos Chávez desde Colombia. Bueno, estamos aquí con el psicólogo Carlos Chávez. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Carlos. Para mí es un honor y sobre todo a través de esa gran experiencia, a través de esos grandes conocimientos, de verdad que para nosotros y para la comunidad, que es lo que se necesita, porque hay garantía, ¿no?, de que todo lo que vas a decir, obviamente, tienes argumento, ¿no?, de dónde sacar esa información. Sobre todo, Carlos, estos 3 pasos que todo el mundo pasa, pero el tercer paso, como es la felicidad, muchas personas no quieren llegar. ¿Será que no quieren llegar, no saben llegar o no existe la felicidad? Hay muchas premisas, opiniones, y por eso estás tú para darnos esa esperanza, esa información, porque sencillamente sí, hay muchas personas que no tienen esa, valga la redundancia, esa esperanza de que, mira, no hay felicidad, felicidad nunca llega, la felicidad nunca es completa, inclusive se repite mucho eso. Partiendo de la soledad, pasando por la depresión, gracias a la soledad, ¿se llega o no a la felicidad? Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, primero, mi nombre es Carlos Martínez Chávez. Voy a tratar de dar una idea, una impresión que tengo a lo largo de estos 40 años que llevo trabajando en el tema. Desde que me formé como psicólogo, 10 años, durante 10 años después del grado, hice 10 años de formación en psicoanálisis y los últimos 13, 14 años he hecho formación teológica también para complementar un poco todo lo que es los macroesquemas de lo que tiene que ver con la vida íntima de los seres humanos, la vida personal y no solamente la vida vincular, la vida relacional. El tema de la felicidad centró mi interés desde hace casi unos 10, 12 años para acá, trabajando justamente cuando empecé con un equipo y con un gran amigo que ha escrito bastante sobre el tema, Miguel de Subiría, un poco cómo llegar al tema de la felicidad. Empezamos por pensar trabajemos con las personas que sienten que no son felices. Por supuesto, nos tuvimos que enfrentar al tema de la depresión, la soledad y el tema del suicidio. Pero hoy por hoy, digamos, para concretar un poco la idea, la felicidad es una construcción del ser humano. Voy a decirlo desde mi punto de vista, de mi experiencia personal. La felicidad no es un sentimiento. La felicidad no es una emoción, a mi manera de ver. La felicidad es un estado espiritual que viene justamente del espíritu. De lo que viene el alma, las emociones que llamamos del alma, son la alegría, son la dicha, la satisfacción, la realización, que esas sí son emociones que vienen conducidas
desde los sistemas más primarios del sistema nervioso central. ¿A qué llamo yo felicidad espiritual? Al hecho de encontrarle sentido a la vida, a la existencia, a pesar de las turbulencias, de los fracasos. Ser feliz no significa no fracasar, no frustrarse, no sentir sufrimiento, sino tener la capacidad a partir del fracaso de levantarme con ánimo y decir, sigo adelante, aprendo con resiliencia de lo que estoy viviendo para seguir adelante. Yo a los alumnos míos que tengo como psicólogos, abogados, etcétera, que de alguna manera tienen que ver con el conflicto, siempre les pregunto, les hago una pregunta: ¿usted vino al mundo a hacer problema o a hacer solución? ¿En qué radica la diferencia? La diferencia radica en el hecho de que cuando uno viene a hacer problema, uno es porque no le encuentra uno sentido a la vida, sentido de su existencia, razón de ser, de su vivir. Cuando uno es totalmente pesimista, es dado a encontrarle más problemas a las soluciones que al contrario. Cuando uno mira con mucha autodesprecio su propia vida, pues se convierte en una carga para sí mismo y para los demás. Por eso quiero decir, ahí es donde estamos nosotros mirando el hecho de que nosotros vinimos al mundo a ser más problema que solución. Por el contrario, cuando uno viene a ser solución más que problema en la vida, es justamente al contrario, que le encuentra uno sentido en la existencia, que tiene unos propósitos de vida, tiene proyectos de vida y que lucha por conseguir sus propias metas. Eso implica una gran autodeterminación, pero fundamentalmente, que tiene que ver hartísimo con la felicidad espiritual, es que uno se pone proyectos y metas en la vida para su ser, luego para su hacer, para lograr ese ser, y por supuesto para lograr tener lo que uno desea tener en la vida. Entonces la felicidad, más que un tener cosas o hacer cosas, tiene que ver con esa calidad del ser, que yo me sienta complaciente y realizado con lo que estoy haciendo, independientemente, ojo a esto, independientemente de la condición socioeconómica. Hemos podido visualizar personas que justamente teniendo poco o mucho logran ese momento de equilibrio, ese momento de satisfacción y complacencia con la vida, luchando cada día por ser mejores seres humanos. Esto no es literatura, esto es realmente una realidad y ya la logramos visualizar inclusive en las experiencias psicoterapéuticas que tenemos. Hay personas que logran inclusive muchas veces salir de la depresión profunda y encontrar un nuevo significado en la vida y un nuevo propósito por su existencia. Entonces, repito, la felicidad para mí es un estado de complacencia que me permite, uno, tener muchas metas y mucha motivación por la vida, tema primero. Tema segundo, tener una muy excelente autoconocimiento y autoaceptación. Tercero, tener excelentes vínculos interpersonales con no solamente nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, la comunidad en general. Cuarto, saber conocer, reconocer nuestras propias emociones, saberlas administrar. Cuarto, quinto, tener excelente capacidad de resiliencia, es decir, de levantarnos adelante frente a los problemas que tenemos y por último, encontrarle sentido a la vida, ganas de vivir. Esos serían los 6 elementos fundamentales que de alguna manera a mí me permiten determinar la felicidad. Es así. Carlos, vamos a partir de origen, ¿no? Sabemos que por esas creencias, por esas vivencias, hay culturas, todos esos elementos, todos esos exógenos que influyen, determinan a esa personalidad, determinan a ese discernimiento de toda persona de qué tipo de felicidad o de ese autoconocimiento, ¿no? Lo que quiero decir que desde pequeño no nos enseñan a eso, lamentablemente. De hecho, se ha evidenciado con esta pandemia donde las emociones han sido en un ambiente, han estado en un ambiente de encrucijadas terribles, emociones de ansiedad al máximo nivel, de depresiones, suicidios, como tú has dicho, porque simplemente nos han formado para esa fórmula famosa del 2 más 2 son 4,
Y cuando da 6 nos volvemos locos y creemos que es un acabo de mundo. Entonces, partiendo de origen, ¿no? ¿Qué mensaje? Porque quizás muchas personas ahorita ya están entre comillas, formadas, porque eso es otro. Ya las personas creen que ya cuando tienen determinada edad se rinden y dicen, ya me criaron así, crecí así y nada me va a cambiar. Te pregunto, ¿nada lo va a cambiar o será que no quiere cambiar? Y por otra parte, ese papá que te pudiera estar escuchando, ese educador que te pudiera estar escuchando, ¿crees tú que es hora de que ya comencemos a enseñar a nuestros niños a estar conforme, no es, quizás no es la palabra, sino aceptarse tal como es? Porque existen también estas, por ejemplo, estos medios sociales donde a nivel psiquiátrico es inclusive como se han surgido patologías por el solo hecho de ese sentido de aprobación que se quiere por el mundo externo. Y es por eso entonces que plasman una realidad que no es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos comenzar, Carlos? Hay chance, tenemos esperanza. Pues obviamente que hay mucha esperanza a cualquier edad. Voy a empezar por dos anécdotas. La primera, hace poco le preguntaba a una amiga, ¿tú serías capaz de 61 años? ¿Tú serías capaz de amar nuevamente? Y ella me responde, no, le tengo pánico al amor. ¿Cómo se te ocurre a esta edad? Yo le dije, espérate un momentico, piensa muy bien si es pánico al amor o pánico al rechazo o pánico al abandono o pánico a no ser correspondida, que es distinto a tenerle pánico al amor. El amor es una construcción que uno puede hacer y entre más experiencia tenga uno y mejor calidad de vida mental tenga uno, la construcción del amor es permanente. Y de hecho lo podemos experimentar sencillamente mientras nosotros logramos madurar realmente nuestras emociones. Una segunda anécdota para poder llegar al punto clave de esa pregunta que me parece que es confundente. En una cierta ocasión, estando trabajando en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, estaba haciendo un trabajo con grupos donde tenían dificultades y conflictos, y a raíz de lo que estábamos trabajando, las psicólogas de recursos humanos me dijeron, oye, ¿por qué no nos acompañas a hacer unas entrevistas? Porque tú tocaste un punto que nosotros no visualizamos cuando escogemos personas, cuando seleccionamos el personal. Entonces yo le dije, mira, yo no soy experto en eso, pero hagamos una cosa, si quieres yo asisto a una sola, porque no soy experto en eso, y simplemente me quedo pensando, miro y yo les digo lo que pienso al final de la entrevista. Cojan la persona que esté más opcionada en este momento. De hecho, fue en esa sola entrevista, yo escuché a la persona hablar y tenía cualquier cantidad de títulos, no solamente de pregrado, tenía posgrado, tenía doctorado, tenía una maestría, etcétera, y digamos una actitud bastante arrogante, bastante altiva, muy presuntuosa, una persona que yo pensaba que si se caía el ego con eso era suficiente para suicidarse. Eh, y al final, la penúltima pregunta que le hacen es ¿cuál es tu aspiración salarial? Y mando una cifra, pero totalmente exorbitante. Y claro, mis compañeras se quedaron como pensando, y dije, bueno, les puede leer el pensamiento, como que en ese momento pensaron, no nos llames, que nosotros te llamamos, lo cual significa no pasa pues por esa aspiración. Y al final hicieron una pregunta que pues no han debido hacer, y es, Carlos, ¿tú quieres preguntar algo? Yo les había dicho que me quedaba callado. Sin embargo, me quedé pensando una criaturita, y ojo porque digo criaturita, 28 años, y no porque sienta que esa edad es criatura, sino por la forma de pensar y de ver el mundo. Una persona que ha pasado por cualquier cantidad de universidades, no solamente en Estados Unidos, en Europa también. Y digo, sí, tengo solo una pregunta, ¿quién eres tú? Y se voltea y me dice, yo soy abogada. Le dije, no te estoy preguntando por tu hacer, estoy preguntando por tu ser. Entonces empezó a decir,
de sus habilidades y de sus competencias. Le dije, mira, no me diga lo que dice la hoja de vida, que soy una persona líder por naturaleza, con alta capacidad de trabajo en equipo, creativa y todas esas bellezas que a la postre pues son, digamos, como maquillajes del ego para presentarse un puesto. Dime tú quién eres. Oye, no me pudo contestar, trató de patalear muchísimo dando la respuesta y no me pudo responder. Entonces me volteo y le digo, mira, hay otra cosa que es importante y es que tú tienes una aspiración salarial como si tú hubieras generado el conocimiento que vas a compartir con las personas. La pregunta es, tú vienes a repartir un conocimiento. Ese salario se lo merecerían tus padres, se lo merecerían tus maestros y todo, pero tú hasta ahora vas a repetir una información, no has creado una información. ¿A qué voy con esto? Por supuesto, se levantó y se fue furiosa, en fin. Yo no entendía por qué estaba brava y me dice la directora, oye, pero esa pregunta es muy difícil. Le dije yo a la jefe de selección, le dijo, pero ¿y tú sí sabes quién eres tú también? Pues las demás se rieron y me preguntan, oye, ¿uno qué contesta? Mira una pregunta y entre colegas. Hay una cosa que tú dijiste que es supremamente fundamental. Yo voy a decir lo que dice un compañero que me parece que lo dice de una manera muy clara, es nosotros sabemos mucho de lo demás, del mundo, de la ciencia, de la tecnología, de la sociedad, de todo lo que es georreferenciación, sabemos mucho de todo el mundo físico, de todo el mundo material e inmaterial. Más o menos tenemos una ligera idea de lo que son nosotros, pero nada sabemos de nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos estimado profesionalmente desde hace muchísimos años es que el autoconocimiento no pasa de un 5%. El mundo inconsciente, el mundo de lo que hay allá guardado, que nosotros desconocemos, que nos llevan a ser como somos, es un mundo supremamente escondido. Nosotros conocemos algunas cosas de nosotros, pero la gran mayoría vienen maquilladas por el ego. Y nosotros a veces creemos que somos lo que quisiéramos que nos vieran, más de lo que auténticamente somos. Esto me lleva a pensar que realmente la educación y nuestros padres se han equivocado altamente con nosotros. Porque cuando nosotros venimos al mundo nos enseñan a cómo debemos ser sin saber cómo esencialmente somos. Es decir, no se preocupan mucho por encontrar, por mirar nuestros juegos, por mirar nuestras cosas, lo que traemos por naturaleza, para empezar a explotarlo. A nosotros nos empiezan a enseñar 2 más 2 es 4 y repetimos 2 más 2 es 4 y cuando llegamos y nos hacen una evaluación nos dicen ¿cuánto es 2 más 2 es 4? Y nos felicitan y nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Por repetir lo que otros saben pero no lo que nosotros construimos. ¿Qué pasaría si muy al contrario la educación fuera mucho más de autoconocimiento? Es ponerle retos al niño para ver cómo los enfrenta. En lugar de ponernos a felicitar por todos sus logros, ¿por qué no más bien lo ponemos a que reflexionen sobre sus propios logros? Eso genera la motivación por el logro y no por los aplausos, no por los beneficios externos. Esto le da a uno mejor capacidad de autoconocimiento y de fortalecer realmente la vida de uno hacia los logros personales. Y un ejemplo muy sencillo, un papá va con el niño por la calle y el niño le pregunta, viendo un automóvil, ¿qué es eso? Y el padre le dice, es un auto, o es un carro, etcétera, etcétera. ¿Qué función tiene eso para el cerebro? Ninguna. El niño simplemente coge un sonido, lo repite, lo retiene y posteriormente lo repite. Entonces, cuando el niño le pregunta a la mamá, ¿qué es eso? El niño dice, eso es un carro. Entonces, lo primero que piensa la mamá, ¿el niño cómo sabe? No sabe nada. Tienes una noción muy primitiva. Si ese padre le pone un reto, que es este, por ejemplo, ¿a qué se te parece antes de decirte el nombre? El niño tiene que acudir inmediatamente a 3 operadores mentales. El primero, análisis. ¿Qué significa? Ver las partes de un todo. Entonces él tiene que, alguien empieza a decir, tiene llantas, tiene timón, tiene puertas, etc. Y el padre o la madre, en este caso, obviamente no vamos a hacer diferenciación,
le dice, ¿qué más tiene? Es decir, aumente su capacidad de visión, aumente su capacidad de análisis, etc. Segundo proceso, recordación, es decir, esa capacidad mnemotécnica de acudir a sus viejos nociones para poder traer el objeto. Y tercera, que es lo que llamaba Jean Piaget en su momento, desarrollar las estructuras profundas de pensamiento relacional, es decir, comparar los objetos. Ahí él está construyendo desde su propia esencia, desde su propia naturalidad, lo que es la noción de carro. Fíjate que al ponerle un conflicto cognitivo, un cuestionamiento, el niño empieza a desarrollar pensamientos. Entonces uno le dice, ok, ahora te voy a poner otro problema. En esa medida el niño empieza a explorar internamente y empieza a conocer sus habilidades, su conocimiento y a desarrollar muchas habilidades, a conocerse íntimamente. Pues pregúntale, tú cuando sueñas, ¿dónde crees que están tus sueños? ¿Por qué crees que estás soñando eso? En fin, es ponerlo siempre a pensar sobre sí mismo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te complace? ¿Qué te divierte? Y el padre empezarlo a empujar por ahí, el padre, la madre, y repito, cualquiera de los dos, empezarlo a empujar por ahí para que él logre ese autoconocimiento que lo va a llevar a la postre a establecer metas y a designarle un destino a su futuro. A mí me llama poderosamente la atención, por poner un ejemplo muy sencillo, yo hasta hace como 3 años renuncié a seguir, 3, 4 años, renuncié a ser profesor universitario, sobre todo en pregrado y posgrado también ya. La gente está entrando muy joven y todavía con mucha información. Como digo yo, estos milenios son muchachos por la cuestión de la tecnología invadidos de conocimientos, pero a milímetros de profundidad. Es decir, están sobreinformados. Pero a la postre, cuando uno entra a profundizar, pues no hay mucho contenido. Y me metí, me estaba preparando muchachos que tenían que formarse para ser conciliadores en derecho. Entonces yo los entrenaba para que miraran cómo poder manejar las personas en conflicto, etc. Pero me desesperó saber que en los últimos 5 años que había estado dictando clases semestralmente, me encontraba con que escasamente 2 de cada 90 estudiantes tenían más o menos claro porque estaban estudiando Derecho, o porque estaban estudiando Psicología, o porque estaban estudiando Medicina, etcétera, lo cual me parece caótico, porque tomar la decisión de, mira lo simpático, tomar la decisión de hacer una carrera simplemente para mantenerme en el futuro y sin saber que de eso voy a vivir, sin tener claro si yo tengo las condiciones humanas para eso, me parece crítico y caótico. Es decir, simplemente por eso la gente se pregunta, es que yo soy médico, yo soy psicólogo, yo soy abogado. Definen su ser por su hacer, pero no tienen clarísimo eso. Otra investigación que conozco de más de 500 personas que durante casi 10 años le hicieron seguimiento, que eran altamente exitosas no solamente desde el punto de vista productivo y económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista afectivo, etcétera, eran de éxito sostenible. Empezaron a trabajar cuáles eran los factores que los llevaran a eso. Y la conclusión, después de 1.500 investigadores trabajando el tema, llegaron a la conclusión de que había un factor que se regulaba en todos, y era esa capacidad de autoconocimiento y autodirección y autodeterminación. Los llevaba a ser exitosos en la vida. Es decir, saber qué quieren ser para saber qué tienen que hacer para ese ser. Lo cual significa que si yo estudio una carrera simplemente para vivir de eso, sin saber si tengo las condiciones humanas para eso, pues no me invitan al éxito, sino más bien un poquito al fracaso, o a volverme técnico en la carrera, y posiblemente hasta mediocre. Entonces lo que tú planteas en términos de la felicidad tiene que ver con eso. No hay nada mejor que hacer las cosas que para las que uno es bueno, a uno le gustan y fuera de todo le pagan por eso. Si hay alguna felicidad distinta, pues además de otra cosa, esa capacidad de relacionamiento que tenemos. Es totalmente cierto, Carlos, por eso que hay tanto nivel de frustración, ¿no? Tanto nivel de frustración en términos generales, porque sencillamente no estamos con esa aptitud, sino que no estamos regidos por la sociedad, etcétera, etcétera, en la parte material y no tenemos esa identidad, sino que nos dan una identidad X, ¿ok? Por el solo hecho de estar.
Carlos, la palabra soledad. La palabra soledad está muy mal vista porque la soledad se relaciona con personas que se aísla por X motivo, por un motivo quizás no será muy bueno, porque si está solo es por algo, y las personas empiezan con ese prejuicio, ¿no? Y quizás tienen hasta el temor de llegar a una, entre comillas, soledad. Yo te pregunto, ¿la soledad, Carlos, en ciertas ocasiones pudiese ser hasta terapia sanadora? Te pregunto si en esa soledad quizás pudiésemos encontrar ese autoconocimiento o pudiésemos encontrar ese ser, Carlos. Esa es otra pregunta que nos hemos hecho desde el Instituto de la Soledad. Estamos haciendo un proyecto de investigación bastante extenso, es un grupo que estamos grande, están trabajándose tres frentes. Uno que es hacer diagnóstico de las soledades en los diferentes ámbitos de la vida. Dos, cómo acudir primariamente a la infancia, a los adolescentes para mirar el tema de la soledad. Y tres, cómo poder aprender a reparar los vínculos. Yo estoy dirigiendo ese tercer grupo, que es un grupo mucho más terapéutico frente al tema de la soledad. Y nos hemos hecho realmente esa pregunta, si realmente la soledad es mala o es buena. Y casi que no podemos hacer una conclusión de que es mala o es buena. Tenemos que mirar el origen de la soledad para cada persona. En mi experiencia terapéutica me he dado cuenta, por ejemplo, cuando las personas me dicen es que es preferible estar solo que mal acompañado. Si nos vemos un poquito al inconsciente de por qué yo opto por la soledad, no es esa soledad que yo busque como gratificación, sino como un mecanismo de defensa para evitar tantos miedos y tantos temores que hay detrás de eso. Hay personas que buscan la soledad porque han sido desde muy primariamente, no solamente lo traen por herencia, sino primariamente los 5 primeros años de vida han sufrido episodios de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia, que los lleva a establecer vínculos o de demasiada dependencia o de búsqueda de estar aislado. El tema es cuando encontramos que la soledad de alguna manera es el resultado de un estado depresivo no consciente en la persona. Entonces, más allá de decir que la soledad puede ser una alternativa, sí, hace poco estábamos mirando, porque alguien me decía, pero ¿por qué, por ejemplo, las personas que son dadas a la reflexión, que son muy espirituales, buscan tanto la soledad? Yo lo que les hacía era la siguiente afirmación, no están solos, no buscan la soledad. Lo que pasa es que tienen un buen acompañamiento intrapersonal. Porque una cosa es la soledad intrapersonal cuando uno no se halla con uno mismo, pero es tanto el temor a establecer un vínculo que uno prefiere estar solo. Pero me refiero a estas personas, los cartujos, los budistas, los hindús, todas estas personas que tienen una vida espiritual muy elevada, pues tienen un contacto de relacionamiento con Dios o con su Dios, por decirlo, con alguna deidad. Y ese es un vínculo muy fuerte que viene de esencia a esencia. Entonces, fíjate que ahí no estaríamos hablando de soledad, sino de recurrir al sí mismo, a la esencia personal, para sentir esa compañía, pero esa compañía conectada con un ser superior o con el que tú quieras, con esa deidad que tú esperas. En ese caso, eso es muy sano, pero tú te das cuenta que así las cosas son personas que tienen excelentes vínculos con las personas, llamémoslo así, como con las personas mortales. Tienen excelentes vínculos. Pero yo soy de esos que tengo mis momentos en los cuales yo prefiero retrotraerme y sentarme a meditar, especialmente cuando tú sabes que uno está trabajando con personas llenas de problemas, depresivos, con intentos de suicidio, con TOC, trastornos obsesivo-compulsivos o trastornos afectivos bipolares, lo que tú quieras. Termina uno bastante cansado, ¿no? Entonces, yo busco esos momentos de absoluta soledad, no quiero hablar con nadie, etcétera, pero me pongo inmediatamente a meditar un poquito conmigo mismo y esos momentos de soledad a mí
se me convierten en algo sano, pero no son permanentes, ¿sí? Los seres humanos necesitamos de los otros, no, no podemos eludir esa palabra. Mira, hay una investigación, la más larga que yo conozco, que han hecho en Harvard, sobre justamente la pregunta de ¿qué lo hace usted feliz? Durante 75 años. Te voy a simplemente referir lo que dijo el cuarto director cuando hizo la presentación en noviembre del 2015, 75 años después de haber arrancado con un grupo de 735 personas. Todos los años haciéndole monitoreo, haciéndole la misma pregunta para usted, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo va a lograr usted ser feliz en la vida? Y empezaron a hacer monitoreo no solamente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista clínico, médico, etcétera, haciéndoles un seguimiento muy integral. Y decían en los primeros años de vida que lo que más realmente perseguimos para ser felices son las riquezas y el dinero. Posterior a eso dicen, y lo que más da la felicidad es la fama, el ser reconocido, el tener estatus. Y para lograr esa felicidad hay que trabajar mucho, esforzarse demasiado. 75 años después, hablo de 2015 porque la investigación sigue, ya estamos en 80 años, pero esto que dijo el director, 75 años después, después de sacar toneladas de documentos donde se había registrado todo eso, ya quedan en ese momento más o menos 66 personas mayores de 90 años, y una cosa curiosa, ninguno tenía Alzheimer, ninguno tenía demencia senil. Dice, a la postre, nos dimos cuenta que lo que mantuvo no solamente la felicidad, sino, ojo, la longevidad y la salud, no era sino una sola variable, y era tener excelentes relaciones vinculares. ¿Con quién? Con los seres queridos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Dicen tres cosas. La primera es resultado de esa investigación. La primera cosa es, bueno, ninguno está enfermo, pero lo importante es que la soledad, dice, la soledad sí enferma. Porque las personas solas tienden a presentar síntomas, por ejemplo, de presión arterial, problemas de azúcar, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Bueno, no es bueno. Segundo, el conflicto mata, las relaciones sanas aumentan la capacidad no solamente de interacción, sino además protegen el cerebro. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes la posibilidad de interactuar con alguien y esta persona te propone nuevas conversaciones, nuevas actividades y todo, inmediatamente tu corteza cerebral se tiene que activar, lo que permite que tú tengas mejores conexiones sinápticas a nivel del neocórtex. Eso significa que cada persona con la que uno interactúa es un nuevo reto de conversación, de pensar en el pasado, en el presente, en el futuro, ¿sí? Mientras que cuando tú estás solo, te vuelves monotemático en tu pensamiento. Entonces, de ahí lo importante que es establecer no solamente relaciones, sino excelentes vínculos. Ha aumentado el tema de la soledad en los últimos años y en esta pandemia ha aumentado, pero hay un psiquiatra en Estados Unidos, en un escrito leí, decía, esta es la segunda pandemia, nosotros lo estábamos sospechando, pero esto ya hace la afirmación desde la Organización Mundial de la Salud Mental, dicho por los psiquiatras, que ha aumentado tanto la soledad que ahorita las crisis son muy altas. Y me refiero a la soledad viviendo con personas. No me refiero a ausentes, sino viviendo con personas. Que no nos sentimos comprendidos. Tú vives con alguien, no te sientes comprendido, sientes que tú estás aportando, pero no recibes nada de esa persona a nivel de afecto, no puedes conversar con esa persona y es demasiado limitada en la conversación, no sabes cómo manejar la relación con él, pues eso te hace sentir una condición de soledad muy grande. Entonces, en ese sentido podemos decir, sí, la soledad es buena cuando tú sabes autoadministrar, cuando tú tienes autodeterminación. La puedes determinar para qué, para fines de poder meditar y proyectar tu vida y estar permanentemente pensando sobre ti. Pero
Aún así necesitamos esos vínculos. Es que más que no solamente es una necesidad, es un deseo humano establecer relaciones, vínculos. Ponte tú a pensar solamente en esto. ¿Cómo haces tú? Yo soy fanático del amor, realmente. El amor expresado es un concepto muy amplio. No me estoy refiriendo a aspectos muy concretos de pareja, sino el amor lo entiendo como esa condescendencia, con ese sentido que tiene uno a la vida, al respeto por los demás. Y cuando uno habla del respeto por los demás y por el entorno, pues está hablando de esa capacidad de interacción. Ahora, no solamente estamos hablando de la interacción con otros seres humanos, estamos también hablando de otras interacciones. Hay personas que sustituyen las relaciones con los seres humanos con las relaciones con las mascotas. Y eso no está mal, pero fíjate que de alguna manera hay esa necesidad. Yo una vez le planteé a una persona, bueno, pero ¿usted cómo se siente en soledad? No, yo me siento dichoso. A mí me encanta estar solo. ¿Y qué haces tú cuando un fin de semana que estás solo? Porque entre semana estás trabajando y estás con personas. Dijo, no, yo vivo dichoso solo. Yo, por ejemplo, veo televisión, pongo radio, pongo música y todo. Le digo, harto que estás solo, estás buscando personas que oír. Si me va a entender, imagínate tú un mundo donde tú no tienes con quién conectarte, a quién oír, a quién ver, te sientes totalmente aislado. Y esto nos ha llevado a que, mira, solamente por darte una cifra, en Londres y en el Reino Unido en general, tienen el Ministerio de la Soledad. Y la última resultados de una investigación que hicieron desde el ministerio se encontraron que ha aumentado la soledad en un 70%. Cuando el director del Instituto de la Soledad me contaba eso, le decía yo, entonces, ¿por qué se llama el Reino Unido? Debe ser el reino más desunido del mundo. Pues un 70% de la población estudiada que presenta soledad, y sobre todo, ahí déjame de cuenta, esto no está respetando las edades. Infancia, juventud, adultos y adultos mayores, y especialmente más triste en los adultos mayores. Esas fases intergeneracionales han llevado a que los adultos mayores, y están entrando en unas crisis, es más, estos adultos mayores, pues obviamente cuando están solos son mucho más predispuestos a la creación de las demencias seniles, entre ellas el Alzheimer. Increíble, increíble, Carlos. Ahora, yo te digo algo, quizás, o te pregunto algo, tú, y eres experto en conflictos, ¿no? En relaciones y los conflictos y todo lo demás. ¿Será que esa soledad también está reforzada porque la humanidad, en términos generales, Carlos, entiéndeme bajo esta perspectiva, son conflictivas? Es decir, las personas se enrollan muchísimo y quizás eso los obliga a aislarse un poco porque a todo lo conducen a una problemática. Es decir, me relaciono con esta persona, pero esta persona tiene esto y lo otro, y para mí no es así, sino así. Y entonces todo lo conlleva a un conflicto, lo que hace que se rechace, ¿entiendes? No haya esa sinergia, y pienso que esa cantidad de conflictos mentales que todos tenemos nos ha llevado a esa desunión, Carlos, ya Sí, que eres experto en conflictos. sí, tienes una buena percepción del tema. Mira, yo soy de los que afirmo lo siguiente. Obviamente esto puede ser muy discutible, pero mi experiencia profesional, personal y profesional, me ha llevado a hacer la siguiente afirmación. No hay posibilidad de que haya un conflicto interpersonal que no sea resultado de conflictos intrapersonales no resueltos. Es decir, para pelear se necesitan dos. De forma que nosotros, en la medida que nosotros logremos conocer nuestras emociones, hacer conciencia mejor de nuestras emociones, en esa misma medida somos capaces de aprender a manejarlas, razón por la cual podemos controlar mejor las relaciones con nosotros y ser más tolerantes, lo cual nos lleva a tener mejores vínculos, menos problematizadores, entre otras cosas. El problema es llegar a hacer ese autoconocimiento. Nosotros no estamos dispuestos a mirarnos hacia adentro fácilmente. Tenemos pánico, literalmente. Y entre otras cosas, yo siempre he asociado a través de muchos sueños de muchos pacientes y de muchas cosas que en el vamos avanzando después de mucho tiempo de terapia,
en darme cuenta que uno de los peores miedos que tenemos los seres humanos es a la muerte. Y la pregunta es, al fin y al cabo no nos hemos muerto como para saber de qué se trata eso. Ayer casualmente, con una paciente me decía, es que si yo me llego a morir, quisiera morirme para descansar. Entonces le dije, ¿descansar de qué? No, de esta vida tan tenaz, tan dura. Y le digo yo, ¿y qué garantía tú tienes de que después de que muera vas a descansar? ¿Qué tal que la cosa sea peor? Porque no tenemos garantía de nada. Entonces se quedó pensando y dijo, uy, nunca lo había sentido así. Le dije, pues, velo pensando. Porque si uno descansa en esta vida, puede descansar posiblemente en la otra. No lo sé, yo no tengo garantía de eso. Pero ojo a esto. Si bien es cierto, nosotros no conocemos qué pasa en la muerte, también es cierto que en el inconsciente la asociamos con otra cosa. Y es con la soledad absoluta. Saber que si nos enfermamos o tenemos algún problema, no contar con alguien que nos apoye. ¿Sí me hago entender? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que en la medida que nosotros no nos demos cuenta de esos temores, de esos miedos que tenemos, de esas emociones que tenemos dentro, somos mucho más propensos a conflictualizarnos con los demás, a pelear por los demás. Si tú tienes miedo por ejemplo, al abandono y al rechazo, vas a establecer vínculos de dependencia, lo cual implica que tú escojas como pareja una persona de quien poder depender, casi que como un papá o una mamá sustitutos, y les otorgas a ellos la responsabilidad de hacerte feliz. ¿Ya cuántas personas me dicen en consulta? Le digo yo, ¿por qué tú lo escogiste? ¿Qué buscaste? No, me da tanta seguridad. Sí, como si fuera una niña pequeña buscando la seguridad de su propia madre o de su propio padre. Entonces yo les digo, como porque vayan mirando el tema, le digo, pues si estabas buscando seguridad, ¿por qué no te casaste con un vigilante o con un policía? Es decir, hagamos, ¿qué es lo que estamos buscando en la relación? Nuevamente, en ese orden de ideas, yo te digo, el desconocimiento de nuestras emociones es lo que nos lleva realmente a potenciar esas dificultades de interacción. Me decía una paciente un día, mire, es que yo le temo, ando peleada con mi esposo porque tenemos que viajar a Colombia. Yo la estaba atendiendo y ya había en Estados Unidos. Y mi esposo me vacía porque no me quiero montar en un avión, le tengo pánico del avión, le tengo fobia a volar. Y él no me entiende eso, no me comprende eso. Y me dice que yo soy un idiota, bueno, en fin, me critica. Entonces le digo yo, tú no le tienes miedo a volar, no eches carreta. Me dijo, ¿cómo así? Pero claro, toda la vida le he tenido pánico a volar. Le dije, no, tú le tienes miedo es a caer, a que el avión se caiga. Entonces empecemos a hablar de qué significa caer. Y si le parece poco que uno quede vivo, que uno quede enfermo, que uno quede no sé qué, mire la cantidad de terrorismo que uno carga internamente sin darse cuenta. Y eso hace, esos miedos hacen que ella espera que su esposo se lo entienda y su esposo no se lo entiende. Y viven agarrados por eso. Sí, sí, no sé si me estoy haciendo entender. Estoy orientando hacia lo Sí, que estás preguntando. sí, sí. ¿Crees tú, Carlos, que por eso quizás las personas como no han resuelto sus conflictos internos, existen las relaciones tóxicas? Completamente, completamente. Uno trata, entre otras cosas, yo trabajo con parejas también. Una de las parejas, ahorita me estoy acordando, ya como 3 años conmigo, hubo un momento que dijeron, oiga, ya empezamos a pelear diferente, ya tenemos otro tipo de conflictos. Les dije, claro, porque ustedes los primeros 2 años que estaban en terapia, ustedes y los años que llevan de casados, ustedes estaban repitiendo los conflictos de sus papás en su relación. Es que cuando uno se casa, no se casan 2, se casan 6. Ella con sus papás en la cabeza, con toda su historia relacionada en la cabeza, él lo mismo.
O sea, hay 6 metidos en una relación. Entonces lo que hace uno es repetir la historia de los padres y de los abuelos y de los bisabuelos, porque es que los conflictos no resueltos pasan casi que hasta la 4ª generación. Entonces empiezan a repetir. Entonces cuando ellos empiezan a darse cuenta que como están peleando, lo que están peleando y están sintiendo no es por lo que ellos están viviendo como pareja, sino están repitiendo los mismos elementos de su familia. Cuando se dan cuenta, les digo yo, ok, de aquí en adelante ya pueden tener sus propios conflictos y ya sabrán cómo manejarlos. Cada vez que están en pareja, cuando vienen y dicen, mire, es que vamos a hacer el último intento porque estamos por decidir si nos separamos o no, pues ya estamos que no aguantamos más. Y yo siempre les digo, mire, antes de hacer separación de bienes, hagan separación de males. ¿Qué es hacer separación de males? Y los trabajo por separado. Y a cada uno de ellos nos ponemos a trabajar para que ellos reconozcan internamente qué es lo que le han aportado negativamente a la relación. ¿Sí me voy a entender? Por eso, si en la medida que uno no reconozca eso dentro de sí, no puede tener relaciones sanas. Siempre van a ser relaciones absolutamente tóxicas. ¿Sí? Y aparte de ser tóxicas, Carlos, pudiesen ser o pudiese haber escenarios donde una persona, poniendo un ejemplo, una persona también es tan inestable en las relaciones. ¿En qué sentido? 1, 2, 3, hasta 10 parejas, porque sencillamente no es feliz consigo mismo y busca y busca y busca para ser feliz o para que lo llene, Carlos. Sí, como buscando cumplir, que alguien le cumpla las propias fantasías que no puede desarrollar o los propios conflictos que no ha podido manejar. Y se vuelven absolutamente inestables emocionalmente, es porque está funcionando más desde la ira, desde el resentimiento, desde el miedo, desde el rencor e inclusive hasta desde el odio. Y eso es lo que buscan las parejas, ¿no? No busca el amor. Se piensa que se busca el amor, pero es como completar ese ciclo de tormento y de sufrimiento, buscar con qué hacerlo. Yo tenía, ahorita que lo estás diciendo, me acuerdo que tuve una paciente que vino a consultar por primera vez por el marido y terminé dejándola a ella. Porque había tenido 3 parejas. El primero era alcohólico, el segundo era obsesivo y el tercero era maníaco depresivo. Entonces me decía, no, qué desgracia, es que todos los hombres son iguales. Entonces me volteé y le digo, tienes toda la razón, todos los que tú te buscas son idénticos. O sea, se los buscaba bien dañados y ya no se da cuenta que ella también necesitaba como funcionar con alguien como que le hiciera cumplir algún ciclo de su vida dolorosa y tormentosa. Obviamente eso nunca se va a aceptar conscientemente. Pero cuando uno empieza a meterse, ellos terminan dándose cuenta que, hijo de pucha, sí, soy yo la responsable de eso, porque uno piensa que es cuestión de mala suerte, es que Dios me la puso en el, qué carajo diablo. Hay dichos que dicen, es que yo no sé si maté a un cura, a un pastor, que tengo que cargar con ese karma. No tiene nada que ver con eso, no nos engañamos. Tiene que ver con eso de que uno viene a este mundo con una misión y si uno la cumple, no, pero uno viene con una misión que es fundamental, es romper con todas esas vainas que uno trae de la herencia de los padres, de los abuelos y todo, hacer conciencia de eso. Y si uno lo rompe, sus generaciones de relevo van a mejorar. De lo contrario, uno va a terminar repartiendo los conflictos. Yo siempre he pensado que los seres humanos somos muy buenos para solucionar los conflictos, pero somos pésimos para resolverlos. Porque nosotros no hacemos conciencia de nuestra participación también. Nosotros no hacemos conciencia de la responsabilidad frente a nuestras emociones. Si tú me dices algo y yo me siento ofendido, digo, oiga, no me ofenda. Tú no me estás ofendiendo. Yo me sentí ofendido. Son 2 cosas distintas. Tú facilitaste, tú dijiste algo que a mí me molestó. Pero ¿a quién le molestó? A mí. Yo tengo que hacer conciencia por qué lo que tú dices me molesta a mí. Y eso está engranado con mis sentimientos internos y con mi historia personal. Por eso, pero nosotros pensamos que los demás son los culpables de lo que a nosotros nos pasa. Y eso es lo que pasa en las relaciones tóxicas, que siempre estamos victimizándonos y buscando que el otro es el responsable de lo que a mí me pasa. Sí, es porque es lo más fácil. Estos 3 pasos, Carlos, soledad, depresión y felicidad. Esto se podría traducir en como una fórmula. ¿En qué sentido? Necesariamente ese momento de soledad tiene que llegar a la depresión, Carlos. Necesariamente tiene que darse pasos previos para crear esa felicidad. No, es decir, la depresión manejada así, cuando uno maneja duelos. O sea, fíjate que cuando uno tiene pérdidas,
esto produce dolor. Yo diferencio entre dos grandes cosas, el dolor del sufrimiento. El dolor es sano, el dolor es constructivo. Cuando a ti te duele algo, tú reconoces tus afectos por la persona que pierdes, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Pero cuando tú te diferencias de esa persona, sabes que tú también eres autónoma, vives ese dolor, pero no pierdes tu esencia de ser. ¿Cuántas veces yo escucho parejas que dicen, si mi marido se muere o si mi esposa se muere, yo me muero con él? Es decir, le entregó su ser a otro ser humano. Eso es una relación tóxica sin que uno se dé cuenta y a veces la confundimos con el amor. Una cosa entonces es la depresión, porque la depresión es el resultado también del dolor. Otra cosa es la soledad, pero la soledad que yo busco también como para reactivarme, para no contaminar a los demás con mis cosas, pero eso no implica que no tenga buenos vínculos. Sí es importante la soledad para hacer para lograr ese autoconocimiento. Si tengo esa capacidad de mirar hacia adentro, ese es un paso fundamental para decir, oiga, ¿le he encontrado sentido a la vida? ¿Qué tan fuerte me vuelvo yo a los obstáculos? ¿Qué tanta claridad y cómo manejo y reconozco las emociones que tengo? Mis miedos, mis rencores, mis temores, mis envidias, mis afectos. ¿Qué tan sanos son los vínculos y las personas con las que yo interactúo? ¿Qué tanto autoapreciación, autoestima tengo? ¿Y qué tanta motivación y metas le he puesto a la vida? Si la soledad y la depresión me permiten esa reflexión, ese es el paso que me lleva a la felicidad. Porque empiezo a encontrarle más sentido a las cosas y a proyectar más la vida hacia adelante. Volvamos a recordar lo que decía de Galileo. Si tú te sientes y digas, mi vida no es completa, quiero buscar cómo ser feliz, ser mejor ser humano, ¿para quién? Para mí mismo, para los demás y para quienes creemos en Dios, pues para Dios. Entonces, sí serían pasos previos, pero cuando me estoy refiriendo a la soledad y la depresión, sanas. Okay, No a las patológicas, porque las patológicas me llevan de la depresión al suicidio. Pero es porque yo estoy pasando a problemas vinculantes de los seres humanos. Y la depresión a no encontrarle sentido a mi existencia. En ese caso, no sería previo a la felicidad, sino al contrario, es el resultado de la infelicidad. La parte material, Carlos, la parte material es como tú dices, esa riqueza a nivel monetario, a nivel material. Sí. ¿Qué porcentaje le debería de dar toda persona en la vida? Porque yo pienso, se me está ocurriendo ahorita que si sería un buen ejercicio, por ejemplo, en dos escenarios. Por ejemplo, el escenario de esa persona que tiene todo lo material, ¿ok? Y ponerle a hacer un ejercicio donde se diga, yo estaré bien, o esa parte ese escenario donde esa persona que no tiene nada material, sino que es humilde en todos los sentidos, pero se siente igualito bien. Y esa persona se pregunta, ¿cómo me sentiría yo si tuviese además lo material? Pudiese ser este ejercicio como una ayuda, Carlos, porque se ha visto casos, por ejemplo, cantantes famosísimos que han muerto, pero cuando le han hecho entrevistas le han dicho, tengo todo, salen con escenarios multitudinarios, no puede más con la fama, y le pregunta, ¿tú eres feliz? No, yo no soy feliz. Es decir, tienen todo, pero no tienen nada. Es como tú lo estabas hablando, esencialmente no están llenos. ¿Cómo pudieras, entonces, qué porcentaje le darías tú a la parte material? Si una persona te preguntase a ti, mira, lo material es importante, ¿qué le respondería? ¿Qué porcentaje vamos a ponderarlo, Carlos, para empezar a educar, para empezar a abrir un poquito los ojos y ser consciente de qué realmente es lo que vale en una persona o lo que realmente vale en la vida? Sí, mira, yo creo que la respuesta frente a eso es clara. Yo siempre hago la pregunta, yo dicto en un tema que se llama conciliación en insolvencia económica para personas no comerciantes, dicto 3 materias. Una que se llama ética deontológica del manejo de los conflictos. 2, aspectos psicológicos del manejo del dinero.
Y tercero, diagnóstico y pronóstico del endeudamiento. Todo desde el punto de vista psicológico. La pregunta que hay que hacerse más que qué porcentaje es, ¿usted tiene riquezas o la riqueza lo tienen a usted? Punto. Son dos cosas absolutamente distintas. Porque el tema no es de la riqueza, no es del dinero, sino lo que eso representa para nosotros. Una cosa es que nosotros sabemos que el dinero pues, es un elemento fundamental para desarrollar lo que muchas necesidades que nosotros aspiramos. Necesitamos para vivir, para alimentarnos, para hidratarnos, para estudiar. Es el destino que uno le da a eso. Pero una cosa es que tú proyectes lo que quieres ser y lo que quieres obtener, y a partir de eso proyectes lo que debes tener para poder obtener eso. Y otra cosa es cuando tú proyectas tener por tener. Yo recuerdo una vez que nos invitaron con una amiga abogada a una cena, una vez en una casa, un lujo de casa que yo no me imaginaba, una casa de esas con todas las comodidades del mundo. Nos hacen seguir y nos hacen tour por la casa, una casa impresionantemente grande, y había una sala que tenían como reservada con los muebles tapados con unas sábanas. Entonces uno de los niños, yo lo primero que me imaginé ingenuamente es que seguramente estaban pintando la casa y por eso tenían tapados los muebles. Y un momento pasa uno de los hijos de la señora corriendo y estaba con un amiguito ahí, entraron a la sala, a esa sala, tenían 3 salas, nosotros íbamos para otra sala, y él lo regañó, lo sacó de ahí y dijo, tú sabes que ahí no puedes estar. Y se voltea y dice, porque tú sabes que eso solamente es un sitio para gente importante. Yo me volteé y me miré con mi compañero y dije, bueno, no clasificamos de lo que para ellos son importantes, pero eso no me llamó la atención. Pero al fin y al cabo yo me pude reír de eso, sino me quedé diciéndole a mi amiga cuando salimos dije, oiga, es increíble el mensaje que le está dando a sus hijos, ¿no? Sus hijos no son importantes. ¿Quiénes son las personas que deberían estar en esa sala? Y nos invitan, cuando en el momento que nos hacen pasar a la mesa del comedor, vi una vajilla espectacular. A mí me gusta el arte, yo toda la vida he pintado también, eso es uno de mis grandes hobbies y de mis grandes pasiones. Y una vajilla bien hermosa, que tenía unos arabescos lindos, y yo cogí un plato pequeño y me quedé mirando así maleducadamente. Yo no soy muy dado tampoco a esos actos de educación tan excesivos. Y cogí el plato y me quedé mirándolo. Y le digo yo a mi amigo, qué cosa tan hermosa de plato, y qué grabaciones tan... Pareciera que fuera en mano, yo no tenía mucha seguridad. Entonces la señora dijo, sí, son hechos en mano, los traje de Turquía, yo no me acuerdo dónde. No, costaron más o menos casi como 30 millones o algo así. 30 millones de pesos, bueno, pongamos en términos de dólares, eso pasaba de aproximadamente... poco más o menos unos $10.000, una cosa así. Yo decía, claro, yo cogí el plato y lo puse con mucho cuidado porque dije, ¿cuánto valdrá la cuota inicial de un platico de eso, de un plato dulcero de eso? Entonces le digo yo, oye, y lo dije con auténtica sinceridad, ¿cómo me encanta que ustedes tienen la posibilidad económica, se den estos lujos y se traten bien ustedes? Digo, no, estos son para la visita. Nosotros utilizamos una vajilla común y corriente. Entonces, a mí me dejó mal impresionado eso, como que ellos no tienen plata, la plata los tiene a ellos. O sea, ¿qué representan los recursos? Y inmediatamente me acordé, uno de los temas que trabajo es cuando tenemos los recursos con ataduras que nos dan seguridad interna. ¿Qué es una atadura? Es todo aquello externo a mí, que yo le pongo la seguridad y la confianza de mi propio ser, pero a eso que tengo, la plata, los objetos, las personas, las ideas, las emociones, las normas, nosotros podemos estar atados a eso y sin darnos cuenta. Y a eso le ponemos toda nuestra seguridad interior. Cuando yo tengo la seguridad en mí mismo, pues yo puedo conseguir lo que necesito y proyecto la vida para lo que necesite tener. Y sobre todo eso, en ese curso, en ese análisis que hacemos de nuestras necesidades, desde las más primarias, pasando por nuestras necesidades psicológicas, sociales, espirituales, lo que sea, yo empiezo a buscar que más que en la riqueza, en los recursos, empiezo a buscarle razón de ser de eso.
Entre menos aprehensivo soy yo y menos apegos, me lleno menos de cosas. Porque esas cosas no busco la seguridad en esas cosas, sino en lo que yo soy, en lo que yo tengo. Ese es un tema de relacionamiento con la plata. En el tema del endeudamiento, tú te das cuenta que los seres humanos podemos tender a endeudarnos casi como una adicción, por una sola razón, y esto no lo estoy afirmando yo, sino lo dicen grandes economistas. Richard Thaler, premio Nobel de la Economía en el año 2017, escribió un libro que se llama Psicología de lo Económico. Y por pura curiosidad me metí a leerlo y él hacía esta afirmación. Es entre el 85 y el 90% de las decisiones económicas en el mundo, en la bolsa, etcétera, son de origen emocional. Lo mismo que decía Antonio Damasio, que es un neurocientífico. Él decía entre el 85 y el 95% de las decisiones humanas son emocionales, toda vez que dependen mucho más del hipocampo y la amígdala, del septum, en fin, bueno, el sistema límbico en general. Yo decía, pues si son de origen emocional, también todo lo que tiene que ver con la plata es de origen emocional. Entonces, ¿cómo nos vinculamos nosotros a través con el dinero, con nuestras emociones? Y la gran mayoría de los conflictos que hay con el manejo de plata, uno se da cuenta cuáles son los conflictos, no solamente psicológicos, mentales y emocionales, sino también los mismos espirituales. Por ejemplo, lo que es la avaricia, etc. Nosotros le ponemos demasiado coto al tema de la plata, pero la pregunta es, sí, la necesitamos, ¿para qué la necesitamos? ¿Qué representa? Pero sobre todo hay una cosa importante, que era lo que decíamos con el endeudamiento. 5 grandes economistas, cuando les hacían la pregunta de por qué la gente se endeuda, los 5 llegaron a la misma conclusión que la psicología lo sabía hace mucho tiempo. Y es porque los seres humanos perdimos la capacidad de aplazamiento. Necesitamos los satisfactores de manera inmediata. Y a veces no calculamos si necesitamos realmente lo que tenemos o son deseos o caprichos. El caso es tener todo ya y no esperarnos a su debido momento. Y esa falta de espera nos ha traído muchos problemas, nos ha traído muchos inconvenientes. Y la sociedad de consumo, la tecnología, nos ha llevado a que disminuyamos la capacidad de aplazamiento, la capacidad de tolerancia. Por eso necesitamos todo ya, de manera inmediata. Necesitamos gratificarnos ya. Eso nos tiene problemas, nos tiene realmente problemas porque no nos permite controlar realmente las emociones. Por eso somos intolerantes. Percibimos una necesidad y si no la satisfacemos de manera inmediata, inmediatamente hacemos una crisis. Mira cómo es cuando desde pequeñitos, un simple ejemplo muy sencillo. Desde pequeñitos teníamos una mamá o un papá que nos satisfaciera de manera inmediatamente las necesidades. Nos volvemos caprichosos de adultos y adolescentes exigentes. Hay personas que, por ejemplo, sienten hambre y asocian la experimentar una necesidad, la asocian con la muerte. Personas que dicen, me muero el hambre, me muero el sueño, me muero no sé qué. Eso no es un dicho porque sí, es porque sí hay una fantasía de que si se experimenta una necesidad, hay tantos elementos de displacer que uno se acerca a la muerte con eso. Pero esa es la experiencia que viene desde la infancia. Y hay personas que son tan intolerantes que se molestan y le dan mal genio, le da ira, si sienten hambre, si sienten sueño o algún tipo de necesidad. Fíjate, ahí cómo nos volvemos de intolerantes frente a la satisfacción. Eso quiere decir que cada vez dependemos mucho más de las cosas. Por eso nos volvemos tan aprensivos con los temas económicos. Realmente la riqueza radica en necesitar lo menos posible, porque todos los deseos y los caprichos los convertimos los seres humanos en necesidades. Las necesidades son unas que son claras. Pero el tener aspiraciones, pues cualquiera puede tener aspiraciones de ser rico. La pregunta es ser rico para qué. ¿O rico en qué? Increíble. Esto es digno de realizar otra entrevista, Carlos, porque de verdad que es muy amplio y estoy segura que has puesto a reflexionar, porque estoy también más segura que no nos analizamos a la hora o hacer ese tipo de análisis del para qué y qué es lo que realmente me va a satisfacer, ¿no? Si es el ego, como tú dices, si es esa aprobación, si es esa inseguridad que yo tengo, etcétera, etcétera. Pero ya está, vamos a coordinar una próxima entrevista porque sencillamente es muy importante esto, porque gracias a esta pandemia se han visto
tanto caos, ¿no? Tantos imperios, inclusive a nivel empresariales, que han claudicado, que han cerrado por temor, porque no se les da esa maldita fórmula y no resuelven esos conflictos internos y, por supuesto, de ese líder, y lo que viene abajo es en cadena, ¿no? Claro. Entonces, una decadencia total. De verdad que, Carlos, nos diste una clase magistral. Yo te felicito porque no te fuiste al argumento, profundizaste cada cosa que dijiste, y de verdad que estoy segura que dejaste mucho mensaje, que es lo realmente importante. Esto es un proceso que no es de un día para otro. Tenemos que aprender a ser tolerante también para la información, hay que digerirla y sencillamente sentarnos a ver qué es lo que tenemos que repotenciar. Muchísimas gracias, Carlos. Dime dónde te podemos, o dinos dónde te podemos encontrar. María, pues mis datos, pues ¿qué te digo? ¿El celular o qué datos, o el correo electrónico? ¿Qué prefieres? ¿Tienes redes sociales? ¿Manejas sí. un correo que la gente pueda comunicarte? Sí, mira, correo, sí, el mío es CAGUGUI, I de Inés y latina, MA@yahoo.com. Mi celular es, bueno, 571, que es país y ciudad, y es 315-335-1116. Yo estoy en Instagram y estoy en Instagram es @CarlosGuillermoMartinez, y en Facebook también, exactamente lo mismo. Excelente, porque quizá muchas personas pudieran comunicarse contigo y hacer utilizar estos medios de una manera fructuosa con la telemedicina, o comunicarse contigo para entonces empezar con esas ayudas, y bueno, cualquier cantidad de cosas tú puedes profundizar y ayudar. De verdad que sí, te felicito, Carlos, y ya estás comprometido en una nueva oportunidad. Vamos a hablar de esta relación o esta armonía que debería haber entre la riqueza y la persona, el ser humano. Muchísimas gracias, Carlos, éxito, y este canal también es tuyo. María Ángel, muy querida, te agradezco mucho, muy generosa tú, además de ser una mujer muy atractiva, muy generosa, y sobre todo mucha habilidad periodística, no solamente para preguntar, sino para retomar y resumir las cosas. Pero yo he encantado, cuantas veces necesites, por supuesto, puedes contar conmigo. Excelente, muchísimas gracias, Carlos, y hasta una próxima oportunidad. Ok, felicidades, que estés muy bien, y a todos los que estén escuchando lo mismo, felicidades, éxitos y bendiciones.